Hola, muy buenas tardes. Desde el Centro de Servicios Integrales Cuernavaca les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos una vez más que nos estén acompañando en otro episodio de Encuentros Digitales. El día de hoy estaremos trabajando un tema muy importante que es la habilidad de escuchar. Vamos a ver en los siguientes minutos algunas estrategias, algunas características que nos van a ayudar a mejorar nuestras habilidades de escucha. Todo esto con la finalidad también de mejorar la competencia de comunicación, de las cuales ya también hemos estado trabajando en capítulos anteriores. Y pues bueno, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a trabajar lo que es la habilidad de escucha, ¿no? ¿Qué es para nosotros la habilidad de escuchar? ¿O qué es el escuchar? ¿Cómo entendemos o cómo definimos este concepto, ¿no? ¿Qué es el escuchar? Básicamente vamos a trabajar este concepto como el comprender el mensaje y para hacerlo, ¿qué se necesita? Se necesita poner en marcha un proceso cognitivo de construcción del significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente. Así es como nosotros vamos esta tarde a definir lo que es el saber escuchar, ¿no? Pero a lo mejor ahorita no se entiende muy bien esta definición, pero más adelante vamos a ver ciertas características que nos van a dejar más en claro lo que estamos queriendo decir con estas palabras, ¿no? Pero básicamente es esta habilidad que vamos a generar, tanto de poder entender lo que la otra persona nos está diciendo, ¿no? O sea, de manera general, las palabras con las cuales se está comunicando, pero también la manera en la cual nosotros vamos a interpretar, ¿no? O sea, la manera en la que nosotros vamos a entender este discurso. Y generalmente, pues es a través de la oralidad. Vemos aquí una imagen, ¿no? Un poco de una persona emitiendo cierta comunicado, emitiendo ciertas palabras, emitiendo cierto discurso, y la otra persona, pues también prestando atención, ¿no? Y lo ponemos en el símbolo ahí, una oreja muy grande que nos da a entender que es una escucha atenta, ¿no? Que realmente estamos escuchando y captando toda la información que nuestro emisor pues está refiriéndonos o está diciéndonos dentro de su mensaje. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ciertas características que tiene la comunicación y dentro de esta comunicación la escucha. Una nos dice que es activa y tiene que, por ende, colabora en la conversación y ofrece una retroalimentación. También nos dice que presupone un objetivo determinado, por ejemplo, obtener información, recibir una respuesta o entender algo, ¿no? Entre otras cosas. Nos brinda información no verbal, requiere de la retroalimentación de la persona a la que se le habla y posee estímulos sensoriales externos como el ambiente, los ruidos, los olores, los apoyos audiovisuales y es cotidiana y espontánea, ¿no? Entonces, esto que estamos observando o estas características que estamos viendo, pues básicamente nos van a ayudar a que nosotros podamos tener una mejor escucha, ¿no? Primero es entender qué es esto de escuchar y para qué nos va a servir también, ¿no? Y esta parte de los estímulos también que hay externos, de qué podemos encontrar como apoyo, ¿no? Para poder escuchar mejor. Y al final, pues que tiene que ser algo cotidiano y espontáneo, ¿no? También esta parte de a lo mejor los discursos muy preparados, los discursos muy elaborados, y no generan esta atención y por lo tanto la escucha pues se vuelve un poco más tediosa, un poco más aburrida, quizá complicada, ¿no? Si desconocemos el lenguaje que nos están manejando, pues también se vuelve algo complicado para la persona que está recibiendo el mensaje, ¿no? Esta información. Entonces, por eso es importante que vayamos desglosando y poniéndole atención a estas características. Si nosotros vamos prestando cierta atención, y nosotros vamos entendiendo lo que es la escucha activa y la habilidad para escuchar, pues se nos va a hacer más sencillo poder generar. Ahora bien, ¿no? Aquí vemos también algunas imágenes que nos van a permitir entender un poco mejor o ilustrar también esta parte de la escucha, ¿no? Vemos aquí un número de letras que al final pues generan palabras y estas palabras van a generar eh, pues ahora sí que los mensajes, ¿no? Vamos a hacer un conjunto de estas palabras y vamos a ir generando mensajes. Ahora también nos dice algunas cuestiones importantes que tienen que tomar en cuenta al momento de escuchar a otra persona. Nos dice, deje de hablar, si habla, no escucha. Ese sería nuestro primer punto importante. Hacer que el que habla se sienta cómodo y
hay que mostrar interés por el tema, ¿no? Esto es fundamental. Hacer que la otra persona que nos está contando algo, que nos está diciendo algo, pues se sienta cómodo para que pueda expresarse de la mejor manera y nosotros tenemos que mostrar cierto interés. Ojo, no vayamos dejando atrás o no perdamos de vista lo que está adelante, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, el dejar de hablar, esto es importante. En la escucha activa hay que estar atento a lo que el otro dice sin estar interrumpiendo su discurso también, ¿no? O sea, nos dice ahí, no podemos estar hablando también y escuchando porque a la vez no estamos centrándonos en lo que está diciendo, no estamos siendo buenos receptores de esta información. Otra cosa que nos menciona también es demostrar que existe un deseo genuino por escuchar. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que realmente tenemos este interés en ponerle atención al otro, en lo que el otro nos está diciendo. Para ello, pues siempre es importante también hablar de temas que precisamente nos generen ese interés. Si nosotros vamos a una plática donde no queremos escuchar de ese tema, ¿no? Y ojo, por escuchar del tema no quiere decir que sea un tema que nos agrade o con el que estemos de acuerdo, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? También podemos utilizar esta escucha activa y esta habilidad o generar esta habilidad o mejorar esta habilidad para poder tener un buen debate, para tener una buena discusión, ¿no? Que al final nos va a llevar a generar conocimiento, que nos va a ayudar a ampliar un criterio, ¿no? O sea, que nos va a dar más información, que nos va a permitir entender a otras personas, entender otros contextos, otras culturas, muchísimos temas, ¿no? Pero sí es importante que, les digo, sin necesidad de que nos agrade a lo mejor del todo el tema, aunque estemos de acuerdo con el interlocutor que está hablando, es importante que nuestro interés sea genuino, ¿no? Que sea un interés real por lo que estamos escuchando. Elimine y evite distracciones como el uso del celular. Esta cuestión actualmente se ha dado mucho y no es porque antes no se diera, ¿no? Siempre ha habido distractores, como veíamos en la diapositiva anterior, de pronto el ambiente, el medio en el que desarrollamos esta comunicación, ¿no? Esta escucha activa, pues va a haber en el ambiente ciertos distractores, va a haber ciertas cuestiones que pues nos van a privar de esta atención, ¿no? Que van a hacer que volteemos, que van a hacer que nos desconcentremos, que van a hacer que interrumpamos, etcétera, etcétera. O definitivamente que se genere alguna barrera en esta comunicación, ¿no? Barreras físicas, como sería a lo mejor el ruido, como sería a lo mejor las palabras de otra persona, ¿no? El que pase algún auto, el que pase algún vendedor, todo esto que de pronto puede hacer que se interrumpa, ¿no? Y que, como les decía, que se genere esta barrera comunicativa. Sin embargo, también algunos son involuntarios, como los que estaba mencionando hace un momento, pero también existen muchos distractores que se vuelven, pues ahora sí, o que son voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que yo, al momento en el que estoy en una conversación con alguien, de pronto agarro el celular, contesto un mensaje, ¿no? Contesto una llamada, de pronto empiezo a escuchar una cuestión y le presto más atención a lo otro, o estoy viendo un programa, pero también le digo a la persona, te estoy escuchando, ¿no? Y de pronto no estamos diciendo que no se pueda tener también la habilidad de tener dos focos atencionales. Sin embargo, pues pierdes la concentración en el importante, ¿no? Que en este caso sería la persona con la que estás teniendo la conversación o la persona que te está de alguna manera diciendo algo. Que puede pasar esto hablando en una cuestión de pares, ¿no? O sea, de que estés uno a uno platicando con alguien, pero también se puede dar en un salón de clase, se puede dar en varios contextos, ¿no? O en varios ambientes. Y pues es por eso que es importante evitar este tipo de distractores, ¿no? Si estamos teniendo una conversación y queremos generar una habilidad de escucha o mejorar, como les decía, o como les he estado diciendo, esta habilidad de escucha, pues siempre es importante que nosotros mismos alejemos estos distractores, ¿no? Que nosotros mismos digamos, dejo el celular a un lado y pongo atención o pongo la atención debida, ¿no? Dejo la tele, dejo el radio, dejo la computadora, la tablet, ¿no? El reloj, lo que sea que pueda estar generando este distractor. Entonces, pues nosotros de alguna manera ahí ya estamos voluntariamente alejándonos de lo que puede hacer que no se genere este proceso. Luego nos dice, trate de ponerse en el lugar de quien está hablando. Esto de cuando hablamos de empatía, por ejemplo, o cuando hablamos de estas cuestiones de entender al otro,
¿no? De ponerte en los zapatos del otro, de analizar cómo lo haría el otro. Es muy importante el momento de que se da este proceso comunicativo. Y aquí nos lo sugiere también como parte de la escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento en el que desde el discurso, desde el tema en el que se está hablando, tú empiezas a generar esta empatía, pues te va a ayudar a entenderlo mejor, ¿no? Que también es una de las bases fundamentales de la escucha. Nosotros para comprender algo, pues tenemos que escucharlo bien, ¿no? Tenemos que llevar un proceso que lleva a la escucha, lleva al análisis, lleva a la reflexión, lleva a la crítica también, ¿por qué no? ¿No? En determinado momento, al no estar de acuerdo con algo, al tener otros argumentos, al tener otra información, pues también nos puede llevar a estos puntos. Pero es bien importante también pensar si nosotros, con el punto anterior, por ejemplo, si nosotros fuéramos quienes estamos dirigiéndonos a una persona, sí nos gustaría que se distraiga con el celular, que no nos escuche, que a lo mejor le haces una pregunta a mitad de la conversación y de pronto no entendió nada del tema, no porque no haya entendido como tal, sino porque no te estaba prestando la atención necesaria, ¿no? Porque no le dio importancia, porque volvemos a los puntos mencionados anteriormente, no había un interés genuino, no te prestaba atención, estaba distraído con otras cosas, ¿no? No hubo interés en el tema. Entonces vamos a ir acumulando también estos aspectos, ¿no? Vamos a irlos tomando todos en cuenta. Recuerden que no es ir eliminando o adaptando o haciendo uno más o uno menos, sino que es un conjunto, ¿no? Todo lo que estamos abordando y todos los puntos que estamos revisando el día de hoy son un conjunto que si lo trabajamos, a lo mejor podemos irlo trabajando punto por punto, pero al final, si trabajamos todo en conjunto, pues vamos a mejorar esta habilidad, que es la intención de este día, es la intención de este video, ¿no? Y en general tampoco es de trabajarlo una vez, sino de constantemente irlo trabajando. Eso es lo importante, ¿no? Que vayamos reflexionando, vayamos analizando estos contenidos, pero que no se trata nada más de, bueno, lo voy a analizar en una sola plática o lo voy a enfocar solo en la escuela o lo voy a hacer solo cuando esté platicando con mis papás o con mis amigos o no, sino si lo vamos haciendo cotidianamente, se vuelve precisamente lo que dice la palabra del punto 3, ¿no? Se vuelve algo genuino, se vuelve algo que ya ni siquiera tenemos la necesidad de estarlo reflexionando, ¿sí? Al principio es necesario, ¿por qué? Porque para llevarlo a cabo, ¿no? Pues hay que practicarlo, hay que ponerle la atención, hay que ver si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, ¿no? Si lo llevamos a la realidad de nuestras conversaciones y lo utilizamos en la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? O sea, ahí es donde se vuelve algo útil, donde se vuelve algo práctico. Sin embargo, les digo, con el paso del tiempo, ya lo hacemos sin necesidad, ya se vuelve un poco más automático, ¿no? Ya no necesitamos que nos digan, ah, tienes que poner atención, tienes que escuchar, tienes que analizar, tienes que evitar distracciones, tienes que dejar de hablar para permitirle al otro que pueda comunicarse mejor, ¿no? Tienes que generarle un ambiente de confianza. O sea, ya no necesitas estar abordando estos puntos de esa manera, los abordas ya de una manera genuina, de una manera ya automática, ya es parte de tu habilidad, o sea, ya lo interiorizas y se vuelve una habilidad con la cual ya cuentas y no necesitas este tipo de puntos, ¿no? Ir punto por punto checándolo. Pero, mientras tanto, vamos a seguir abordando, ¿no? Pues para obviamente irlo trabajando y que vayamos mejorando esta habilidad. Nos dice también que hay que ser pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas a veces sus discursos son muy largos, ¿no? De pronto, como les decía, podemos no estar de acuerdo, pero hay que evitar interrumpir, hay que evitar hacer comentarios fuera de lugar o buscar entendiendo o ya no estamos de alguna manera contentos con lo que estamos escuchando. Entonces nos dice, pues también hay que generar esta parte, ¿no? De ser pacientes para que nos ayude a escuchar bien el discurso de la otra persona, ¿no? Eso es algo también muy fundamental para mejorar esto que estamos trabajando, ¿no? Que es la habilidad de la escucha. Mantenga la calma y el humor positivo, que viene de la mano con el punto anterior, ¿no? Hay que estar calmados, hay que estar, pues ahora sí que lo más relajado posible y como nos dice, un humor positivo. No quiere decir que estemos contentos todo el tiempo con lo que estamos escuchando, porque obviamente va a variar del tema, ¿no? En el cual estemos en ese momento, ¿no? Pues sí, escuchando, pero pues siempre hay que tener una actitud serena, tranquila, ¿no? De calma, positiva. Dice, evite discusiones y o hacer críticas mientras escucha.
les digo, vamos a ir acumulando estos puntos, ¿no? Importante evitar de alguna manera el generar conflicto, ¿no? El conflicto no es una cuestión negativa, siempre y cuando se utilice para llegar a ciertos puntos, ¿no? Que no genere violencia como tal. Entonces, el aprender a escuchar nos va a evitar precisamente ciertas cuestiones que tienen que ver con la violencia. Esos ya serían otros temas que podríamos abordar más adelante, ¿no? Temas un poco más enfocados hacia otro tipo de cuestiones, pero por algo se empieza. Ahorita estamos generando o intentando ver cómo generar esta habilidad de escucha. Entonces, si nos dice, en esta cuestión solo de la habilidad de escucha, hay que evitar tener estas críticas, ¿no? Mientras la otra persona nos cuenta algo, mientras la otra persona dice algo, de pronto podemos estar, les decía, en un debate, en un conflicto, en una discusión, pero si optamos o adaptamos o como les decía, tomamos los puntos anteriores, si te pones en el lugar del otro, si intentas no distraerte, si intentas prestar atención al tema, si le das confianza a la otra persona para poderte expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, ¿no? Entonces, lo más probable es que logremos disminuir esta fricción, ¿no? Que se tiene. ¿Qué pasa en una discusión? Pensemos en cuando peleamos con alguien, pensemos en cuando no estamos de acuerdo con otra persona y de pronto te dicen, es que tú, y luego el otro contesta y el otro, y entramos en un en una discusión y entramos en un conflicto y entramos en un rol, ¿no? De estar, sí, de discusión, ¿no? Entonces, no permitimos ni que el otro escuche qué es lo que realmente yo estoy sintiendo, pasando, o por qué me estoy enojando, y tampoco escuchamos al otro, o sea, tampoco entendemos, no logramos entender lo que el otro está diciendo o no, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, tú hablas, yo hablo, ¿no? Tú me dices, yo te digo, y a ver quién gana, a veces alzamos la voz, ¿no? Hacemos ademanes, les digo, y esto pensando en una cuestión meramente oral, ¿no? Que se vaya a insultos, que se vaya a gritos, que se vaya, pero a veces el no saber escuchar nos puede llevar también a la parte de la violencia física, ¿no? Que te hartas, que el otro no te presta atención, que te hartas, que el otro te está interrumpiendo, que te fastidias, que el otro pareciera que no está entendiendo lo que tú estás queriendo decir o el tema que tú estás defendiendo, y de pronto la opción más viable que puedes encontrar es golpear al otro, empujar al otro, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos con lo más básico, que es, bueno, te escucho, ¿no? Dejo que tú digas lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Si alzas la voz, vuelvo a la parte de la empatía, ¿no? De decir, me pongo en tu lugar y digo, ok, estás molesto, el enojo es una descarga de energía que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Entonces, de pronto el gritar va a hacer que descargues esa parte de energía. Yo lo voy a entender y te voy a seguir escuchando, ¿no? Voy a seguir analizando, pero mostrándote un interés también, mostrando que a lo mejor, como les decía, no estoy de acuerdo contigo, sin embargo, respeto tu opinión y aunque no la comparto y va a haber algún momento en el que yo voy a pedir una réplica, yo voy a pedir también la palabra y que ahora seas tú quien me escuche, ¿no? Para también yo decirte mis fundamentos, mis puntos, mis argumentos, pero ahorita te estoy escuchando, ¿no? Entonces, eso de cierta manera, pues nos ahorraría muchas veces, digo, no podemos generalizar que todo el tiempo, porque depende mucho también del temperamento de la otra persona, del tuyo, muchas cosas que se tienen que trabajar, pero sí nos ahorraría bastantes problemáticas que podríamos tener en función de no tener esta habilidad de escucha, ¿sí? Entonces, por eso también es algo muy importante. Luego nos dice, deja las preguntas hasta después de la charla, ¿no? Hasta después de que escuchas. Quizá en algunas ocasiones, pues en el discurso de las otras personas vamos a querer interrumpir, ¿no? Vamos a querer generar alguna pregunta, alguna cuestión que nos inquiete en ese momento. Pero nos dice, de preferencia hay que dejar esas preguntas, pues al final, ¿no? Como hemos estado trabajando en los puntos anteriores, esperemos que el otro se comunique, nos diga, nos exprese y ya después pues, nosotros hay que también generar estabilidad de ir, pues ahora sí que guardando estas dudas, ¿no? Estos comentarios. Yo les sugiero que cuando esto se presente, pues generalicemos un poco, ¿no? Permitamos que el otro termine, porque a veces nos genera una duda en ese momento que se va a ir explicando, se va a ir exponiendo, se va a ir disipando a lo largo del discurso, sobre todo cuando estamos en algún auditorio, no sé, pensando en una clase
o pensando a lo mejor no sé, una conferencia, un foro, un taller, ¿no? Este tipo de cuestiones, cuando nosotros a veces queremos decir, ah, bueno, en este momento tengo esta duda. A lo mejor en el tema va a haber dudas muy precisas y sí sea necesario que las escribamos o sí sea necesario que las expresemos, ¿no? Y que ya la persona vea si es prudente o no contestarla en ese momento, pero les digo, muchas veces por eso el ser paciente, ¿no? A lo largo del discurso se van a ir disipando estas dudas, ¿no? O va a haber, ahora sí que podemos englobarlas o podemos generalizarlas más en una duda o en una pregunta más concreta o en una pregunta más directa, ¿no? Y a lo mejor no necesitamos estar cada momento o cada pausa haciendo preguntas, ¿no? O cuestionando el discurso del otro. Esa es otra cuestión importante, ¿no? Entonces, todo esto, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, o qué se tiene que hacer para aprender a escuchar, pues serían estos algunos de los puntos importantes que tendríamos que trabajar para lograr mejorar esta escucha. Y aquí vemos un poco, ahora sí que gráficamente, una imagen, pues que a veces nos expresa lo que decíamos hace ratito, ¿no? Una persona puede estar desbordándose con nosotros, contándonos muchísimas cosas, diciendo muchísimas cosas, y tú estás en otro mundo y estás distraído, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa también? Que esto genera que las otras personas también pierdan la confianza, ¿no? Y que ya de pronto no nos quieran decir cosas, que ya no quieran platicar, ¿no? Y que a veces tú dices, bueno, es que sí te presté atención, es que sí te escuché, te puedo repetir lo que me estabas diciendo, pero también estamos hablando del respeto al otro, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso un poquito la imagen, ¿no? Para ejemplificar lo que les estaba diciendo. Ahora vamos a ver otras cuestiones importantes para mejorar o generar esta habilidad de escucha, que nos dice, adopta una actitud activa, ¿no? Demuestra cierta curiosidad. También les decía, en los gestos, en los ademanes que tengamos hacia el otro, pues se representa bastante, eh, ahora sí que el interés que nosotros tengamos por lo que la persona nos está contando o lo que estamos escuchando. Nos dice esta actitud activa, ¿no? También de pronto el que voltees y veas a la persona a los ojos, ¿no? A lo mejor no con una mirada totalmente, pues, intimidante, ¿no? Así de, te observo y veo cada palabra que dices, ¿no? Pero sí, a lo mejor hacer alguna seña, ¿no? Como de estoy de acuerdo, afirmativa, negativa, no sé, ¿no? Alguna cuestión como de que le estás, pues, ahora sí que mostrando interés a lo que está diciendo, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Mirar al orador. Es bien importante siempre generar este vínculo visual, ¿no? Que tú puedas como tener esta interacción con tu auditorio, les decía yo, cuando se da en una cuestión de un grupo o también en una cuestión individual o personal, ¿no? Estás hablando con tu pareja, estás hablando con algún familiar, algún amigo, pues también es importante que hagas algún contacto visual. A lo mejor no toda la charla estás viéndote a los ojos con la persona, pero sí denota cierto interés cuando tú puedes generar este tipo de contactos, ¿no? De pronto les decía yo, asentar con la cabeza o negar o hacer alguna expresión, pues sí demuestra que estás poniendo atención, que te interesa, que te agrada a lo mejor la plática o que no estás muy de acuerdo. Y eso también le puede dar indicios a la otra persona de, pues, cambiar de tema, bajar un poco la intensidad, ciertas cuestiones, ¿no? Si de pronto tu cara muestra que hay una molestia, pues el otro tiene la oportunidad también de, les digo, a lo mejor bajar un poco la intensidad del tema, cambiar la temática de lo que está diciendo, vaya, tiene herramientas que le van a permitir también mejorar su manera de comunicarse. Entonces, aquí no solo estamos hablando de la persona que escucha, sino que también un poquito de la otra persona, ¿no? De la persona que habla. Y a ti también te va a permitir, pues, si no te agrada el tema, no interrumpir, ¿no? No a lo mejor decir, cállate o no me interesa lo que estás diciendo, pero a lo mejor un gesto o les digo algo de desagrado, pues puede hacer que la otra persona pues se mida un poco más en lo que está diciendo. Nos dice también, sé objetivo al escuchar la opinión de otras personas. Pues la objetividad viene de la mano también con lo que veíamos anteriormente, ¿no? Esta parte de yo puedo tener un criterio, yo puedo tener mis ideas, mis valores, yo puedo tener ciertas opiniones o juicios sobre algo. Sin embargo, lo mejor es siempre ser objetivo, ¿no? O sea, darnos esta oportunidad de escuchar al otro, darnos esta oportunidad de aceptar ciertas ideas,
que les digo, no quiere decir que las vayamos a retomar nosotros cuando no estemos de acuerdo, pero sí de alguna manera nos permite, ¿no? Ampliar nuestro criterio, nos permite tener más información, nos permite ser más críticos. Yo puedo mencionar cualquier tema, muchísimos temas que desde hace muchos años y en la actualidad siguen siendo temas muy tabú, ¿no? Siguen siendo temas muy de focos rojos, de, bueno, si se habla eso, la tendencia es sí o no, ¿no? O sea, generalmente no hay puntos medios en algunas temáticas y actualmente se han generado más, ¿no? Con estas cuestiones de que ya hay una apertura un poco más amplia para los temas, pues ¿qué pasa? Que la gente ya ha optado a lo mejor por redes sociales o estas cuestiones a expresar mayormente ciertas, pues ahora sí que puntos, ¿no? Que no están de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esto, pues hay que ser objetivos, ¿no? Hay que aprender a que muchas personas tienen puntos de vista diferentes a los que yo pueda tener, sin embargo, no quiere decir que sean equivocados o no quiere decir que estén bien, ¿no? Quiere decir que tienen otros puntos de vista y el escucharlos me va a permitir a mí ampliar mi criterio, ¿no? Ampliar mi información. Nos dice también, logra conectar con la intencionalidad del orador, comprende su manera de ver las cosas. Ya hemos estado hablando bastante o bueno, hemos estado centrándonos en estos puntos, pero lo retoma porque son muy importantes, ¿no? El lograr conectar con el otro, el lograr comprender, ¿no? Cómo ve las cosas, cómo tiene también esa información, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con una persona que tiene un grado de conocimiento diferente al de nosotros, ya sea mayor o ya sea menor, ¿no? Entonces también hay que ver de dónde obtuvo la información, cuáles son sus fuentes, ¿no? Hay que entender todo eso de las personas, con qué personas estamos hablando, sobre qué temas estamos hablando. Y cuando analizamos también un poquito a la persona, pues es importante que tomemos en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar con alguien que se crió en una época, con ciertas ideologías, con ciertas estructuras, con cierta economía, etcétera, etcétera, o con personas diferentes, ¿no? Eso también nos va a ayudar bastante a que nuestra escucha pues sea más paciente, a que nuestra escucha sea más comprensiva, ¿sí? Luego nos dice, hay que inferir la idea principal. ¿Y qué es esto de inferir? Pues también de alguna manera buscar esta idea principal sin necesidad de que nos las digan directamente, ¿no? Que nos digan, te estoy hablando de este tema. A veces en esta escucha o en este generar esta habilidad, pues no te van a decir el tema central. Tú tienes que ver de qué estamos hablando, cuál es la idea principal. Y una vez que la identificas, pues te va a permitir prestar mejor atención a lo que se está diciendo, ¿no? Hay que identificar los objetivos y los propósitos del orador. ¿Cuál es el propósito de la persona? ¿Para qué se está comunicando conmigo? ¿No? ¿Qué es lo que pretende? En este caso, no sé, a lo mejor convencerme de algo, a lo mejor en este caso venderme algo, no lo sé, ¿no? O sea, puede haber muchos objetivos por los cuales una persona se acerca y te empieza, ¿no? De partiendo de ahí, de identificar eso, pues también nos va a generar o no cierto interés, ¿sí? Entonces, por eso es importante el punto que nos dice que hay que identificarlo. Otra dice, valora el mensaje escuchado. Es importante, ¿no? Ya lo habíamos trabajado un poquito. Hay que darle la importancia que se merece a lo que estamos escuchando y a quién también nos está compartiendo esta información. Participa e interactúa una vez que el emisor ha terminado. Esto va a generar un diálogo, ¿sí? Por lo tanto, pues se va a abrir esta comunicación, que es una de las partes importantes de la habilidad de escuchar, ¿no? Que después pueda haber una interacción y que esta interacción pueda ser lo más sana posible, ¿sí? Independientemente, les decía yo, del tipo de interacción, pues que sea sana, que sea eh, productiva, ¿no? Que nos deje algo. Eso es lo importante. Otro de los puntos que vamos, con los que ya estamos a punto de concluir nos dice, asume una posición reflexiva, crítica, argumentativa frente a los comentarios, ¿no? Al momento de que nosotros generamos esta interacción, pues es importante también hacer una reflexión de lo que estamos escuchando, ¿no? Crítica no necesariamente basado en algo negativo o el exponer lo que estuvo mal o en lo que no estoy de acuerdo, sino más bien, pues dar argumentos, ¿no? Dar puntos de vista que tengan que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que tengan que ver con un análisis, que vaya más a profundidad y que se note que realmente estamos, pues ahora sí que interactuando de manera correcta, que para eso se generó este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la habilidad de escuchar y si nosotros tomamos como hábito estos puntos que hemos mencionado anteriormente, pues es cuando la podemos generar, ¿no? Pero sí es importante
algo que les mencionaba ya para concluir, que siempre pongamos atención, ¿sí? Hay que tomar en cuenta varios de los puntos fundamentales que se hablaron anteriormente, pero lo más ahora sí que importante sería precisamente poder ser empáticos, ¿no? Y la empatía nos va a traer muchísimas cosas si nosotros conocemos el concepto y si no los invito un poquito a buscarlo, investigarlo, pero pues sí tiene relación básicamente en poder entender al otro, ¿no? El poder comprender, el poder, dicen por ahí, ponerte en sus zapatos, ¿no? Que no quiere decir, ojo, y es algo que ya les he dicho varias veces, no quiere decir necesariamente que tengamos que estar siempre de acuerdo, que tengamos que, pues ahora sí me contó esto, me dijo esto, y para ser empático tengo que estar de acuerdo. No, es analizo lo que dijo, ¿no? Busco a lo mejor argumentos en pro y en contra de lo que dijo, si no estoy de acuerdo, veo de dónde viene, de dónde surge la información que tiene, por qué tiene esas ideas, por qué yo tengo las ideas, ¿no? Que tengo, de dónde surgen también mis ideas, porque si es algún tema, les digo, como muy polémico, donde está muy arraigada esa información en mí, pues también de dónde viene, o sea, ¿por qué no me permito dudar un poco al escuchar a la otra persona? Entonces, ser empáticos, ¿no? Va a arrastrar precisamente el que yo diga, bueno, me gustaría que también a mí me escucharan, me gustaría que también a mí me presten atención, me gustaría que también a mí, me permitan expresarme, ¿no? Que es algo fundamental, o sea, que realmente me permitan, ¿sabes qué? Exprésate y vas a tener una persona o un auditorio que te va a escuchar, ¿no? O un público que a lo mejor no está de acuerdo contigo, pero va a escuchar tus puntos de vista. Y si tú eres un buen comunicador, pues también vas a llegar al punto en el que generes un debate con el otro, en el que generes, les decía yo, un punto de discusión, pero a través de la información que tienes. Entonces, otra de las cuestiones importantes siempre va a ser la información que nosotros manejemos, ¿no? Pero pues les decía, esa ya es como otra temática. Ahorita lo que estamos viendo o lo que estamos concluyendo es precisamente esta habilidad nos dice, si lo generamos como un hábito, si lo vamos trabajando día a día, si lo vamos poniendo en práctica día a día, pues va a mejorar, ¿no? Pero, y como les mencionaba hace unos momentos, también se trata de que en algún momento ya tengamos esa habilidad, que ya no necesitemos estar viendo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Este tipo de videos o este tipo de charlas que estamos generando desde el centro son precisamente para apoyar a este tipo de cuestiones, o sea, para que podamos identificar estos puntos, darles un nombre, pero que ya después se vuelva algo cotidiano, que ya después se vuelvan habilidades con las cuales ya contamos y entonces podamos ir trabajando otras habilidades un poco más complejas, ¿no? Les decía, el saber, veíamos en semanas anteriores un poco de el cómo aprender a escribir, ¿no? A redactar, el cómo aprender a comunicarnos, la comprensión, ¿no? Pero para llegar a una comprensión de algo, de lo que leemos, de lo que escuchamos y todo, pues hay que ir tomando estos puntos. Por eso, pues los seguimos invitando a que nos acompañen con más contenido. Más adelante vamos a estar trabajando otras temáticas, a lo mejor un poco más complejas, pero si vamos abordando desde estos puntos, pues se nos va a ir facilitando también el estudio, ¿no? Que al final intentamos que se vea reflejado en una cuestión escolar, pero nos va a permitir, les decía yo, trabajarlo en nuestro día a día, ¿no? En nuestro proceso comunicativo que tenemos todos los días. Incluso ya si lo queremos ver desde una cuestión más psicológica o una cuestión más personal, también el aprender a escucharnos, ¿no? El aprender a comprendernos, el aprender a trabajar en nosotros mismos, el aprender a analizarnos, el aprender a trabajar, les decía yo, individualmente. Pero como estamos en un colectivo y como pues, vivimos en sociedades, hay que aprender a trabajarlo de manera individual, pero también es muy importante y fundamental trabajarlo para comunicarnos con el otro, ¿no? Es muy básico. Y importante entender que el aprender a comunicarnos nos va a permitir o nos va más bien a liberar muchas cuestiones, les decía yo, emocionales, físicas, etcétera, etcétera, y eso nos va a ayudar a tener una mejor condición tanto personal como social y por ende, pues a veces hasta económica, a veces académica, ¿no? Muchas cuestiones. Entonces, por eso es muy importante que no dejemos de lado este tipo de temas, que los tomemos en cuenta y que practiquemos y participemos de ellos. Entonces, pues yo les agradezco el que se hayan tomado estos minutos para ver este video.
Si hay algún comentario, se los agradecería lo pusieran en la cajita de comentarios de la parte de abajo, ¿no? En cualquiera de nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y en el canal de YouTube donde se suben estos videos, donde se comparten estos videos, nos ayudarían muchísimo si los pueden compartir también, ¿no? Para que pues otras personas puedan escucharlo. Entonces, pues les agradecemos mucho el Centro de Servicios Integrales Cuernavaca. Vamos a estar